Buenos días, muchas gracias. Hoy martes 31 de octubre de 2023, último día del 10º mes del año. Nos reunimos de manera virtual nuevamente, en esta ocasión para llevar adelante la emisión número 440 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto hemos traído a la memoria de los colombianos un hecho que ocurrió en noviembre de 2004, va a ser 19 años en los próximos días, van a completar 19 años de este hecho criminal. Y fue una masacre que cometieron miembros del grupo Comuneros de las FARC, o cimarrones, como se dicen ellos llamar, del ELN, corrijo, no el ELN, no las FARC, sino el ELN, en el área rural del municipio de Río Chiquito, en Chocó. Río Quito, no Río Chiquito, estoy equivocado, Río Quito, en Chocó. Este municipio está considerado por su Producto Interno Bruto y por sus condiciones como el municipio más pobre de Colombia, y está enclavado en el centro oriente del departamento de Chocó, en la subregión del Atrato, y ha sido infortunadamente azotado por la violencia de todo tipo de grupos criminales y en unas condiciones muy paupérrimas. Parece que fue un acierto visto desde una óptica haberlo convertido en municipio en el año de 1999, pero ha sido un desacierto. La administración departamental y municipal relacionada con los habitantes de ese caserío y sus alrededores. Además de que es un municipio muy pequeño, muy rico en aguas, es sobrado en aguas por todos los 4 puntos cardinales. Pero desafortunadamente la violencia, la delincuencia, la corrupción que es tan cercana a todos estos fenómenos, lo han tenido prácticamente en la miseria, y en su interior se han presentado muchos actos de violencia contra la fuerza pública y contra los habitantes de la región. Además que allí pues hay una mixtura de colonos ansiosos de buscar oro en la minería ilegal, la minería artesanal. Hay nativos de la región, y entre esos nativos hay mucho que descendiente de afrodescendientes o de indígenas, o ya mezclados entre ellos. Entonces, una combinación muy difícil de manejar en el sentido de la organización humana. Adelantemos, entremos en materia, mi coronel. Mi coronel, hoy martes 31 de octubre del 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos sabemos, el departamento del Chocó ha sido aterrorizado con las acciones criminales de las narcoguerrillas de las FARC, el ELN, el EPL, el ERG y el M-19. En términos generales, ¿cómo podríamos resumir la importancia geoestratégica del municipio de Río Quito, ubicado en la región Atrato del departamento de Chocó? Bueno, mi coronel, para entender un poco lo que acabamos de decir en el preámbulo, miremos estos 3 mapas que nos dan una claridad total acerca de qué es o cómo es la situación de la región del Chocó, del departamento de Chocó, y la parte más septentrional del occidente colombiano en los límites con Panamá. Vemos que en el primer mapa el Chocó está ubicado todo el norte de nuestra franja pacífica, ocupa prácticamente el 50% de una franja con una riqueza marítima al frente inconmensurable, incalculable. Y hacia adentro, en cambio, la riqueza también es incalculable e inconmensurable. Comenzando porque tiene una gran cantidad de cursos de agua, como lo vemos aquí, y un río como el Atrato,
que podría servir de canal interoceánico de norte a sur, saliendo inclusive en el San Juan, en el Valle del San Juan, en el Cauca, en el Valle del Cauca, donde limitan Chocó y Valle. O también el famoso Atrato Tuandú, que ya hemos hablado muchísimo y del cual la fundación es un ente impulsor. Pero si vemos que el departamento está atravesado de norte a sur por estos ríos de bastante caudal y de amplia incidencia en el territorio, quiere decir que de las dos cordilleras, tanto la occidental como esta serranía independiente del Baudó, nacen muchos cursos de agua y que dentro de la misma selva tropical hay mucho ojito de agua que va naciendo y va creciendo y forma muchos cursos, lo cual hace que la región sea riquísima en agua. Pero además se considera una de las regiones más biodiversas del mundo. Hay muchísimas especies, tanto animales o vegetales, en la zona. Y hay minerales, hay oro, hay platino y probablemente puede haber hasta uranio o plutonio, de acuerdo con lo que analizan los especialistas. Podría ser una fuente de pesca industrial de orden fluvial impresionante para el mundo. Y podría ser también una fuente pesquera en el Pacífico muy grande. No tiene tantas ensenadas como las que tienen el Valle, el Cauca y Nariño, pero sí tiene la posibilidad de construir varios puertos. Como lo hemos dicho en la fundación, es el terreno apto para, siguiendo la línea costera, hacer un ferrocarril que una al norte del país con el sur del país y a Sudamérica con Centroamérica. Entonces, como vemos, es un departamento con una posibilidad grandísima que puede tener mucho desarrollo turístico, agroindustrial y en algo que hemos insistido muchísimo, que Colombia está muy pobre, que es la investigación científica. Si es una de las regiones, si no la más biodiversa del mundo, imaginemos toda la investigación que le puede aportar Colombia a la ciencia mundial y la cantidad de recursos que puede traer para desarrollar todo tipo de investigaciones de suelos, de aguas, de ecosistemas, de aves, de animales en especie de extinción, etcétera, etcétera. Y luego esa fauna marina tan impresionante que tiene al frente. Pero en el Chocó se mueren de hambre por la violencia, la miseria y la maldita corrupción de los dirigentes políticos que llegan allá no a pensar en un departamento que se extienda al mundo y que inclusive tiene la costa enfrentada con toda la región del suroriente y el oriente del Pacífico Asiático, donde se mueve el 60% de la economía del mundo. Entonces, algo o mucho está diciéndonos que ha fallado en esa región, desde el orden nacional hasta el orden local. Al mirar el mapa, vemos que el departamento está subdividido en varias regiones muy conocidas a título general por los colombianos. Cuando nos hablan de la zona del Darién, nos imaginamos es inmigrantes cruzando la selva, narcotraficantes allí metidos, trata de blancas, delincuencia que se mueve clandestina. Eso es lo que nos imaginamos cuando nos nombran el Darién. Y no nos damos en cuenta que el Darién es una región que atraviesa a Colombia de nororiente en el Golfo de Morrosquillo a occidente en el litoral pacífico y que ahí está la unión del mundo. O sea, esa región tiene el punto de cruce para unir la humanidad, para concretar el sueño de Simón Bolívar cuando pensó que Panamá fuera el epicentro del planeta donde se reunieran todos los diplomáticos y donde se organizara todo el comercio mundial. Pues aquí lo tenemos, en el Darién. Está la zona, está el territorio, pero qué difícil con nuestra dirigencia política y con la misma mentalidad de la gente que no mira más allá, porque si la dirigencia política es incapaz, las comunidades deberían empujar proyectos, pero no de revolución armada, proyectos de renovación y cambio. Vemos que tiene una zona larga, costera, que se considera el litoral pacífico, porque además de ser bellísima por sus playas, entonces tiene esa mixtura
del océano, con la riqueza de la selva tropical, la selva exuberante y el inicio del ingreso a la cordillera y el nacimiento de cientos de cursos de agua. Y tiene el oriente, centro oriente, que es donde está la parte, entre comillas, más desarrollada, que es donde radican los municipios de lo que se llama la zona del Atrato o el Bajo Atrato. ¿Por qué? Porque pues como el río Atrato tiene tres partes, el alto, el medio y el bajo, ahí comienza el Bajo Atrato, pues está radicada la zona más grande del Atrato. Inclusive un municipio de ahí se llama el Medio Atrato, así. El otro pues muy conocido es Quibdó, y como lo vemos en el mapa tiene muchos más municipios que los demás. Y en este otro mapa vemos que el número 3 nos señala al municipio de Río Quito. Casi nadie lo conoce por municipio y está aquí al sur de Quibdó, que como hemos explicado en otros conversatorios, Quibdó tiene una forma de ser inexplicable porque se extiende a lo largo del descenso que tiene aquí la serranía del Baudó, como la vemos al oriente, y va formando una especie de C hasta salir a la otra serranía, que es la parte occidental de la cordillera. O sea que aquí se cumple también en esta zona de violencia, en el Atrato, la misma teoría del Valle, del Cauca y del Tolima, que están metidas en medio de dos cordilleras y con un río importante por la mitad, y a ambos lados del río sembradas las cuadrillas de bandidos. Parece como una constante de ese tipo de formación geográfica para la violencia. Entonces, en síntesis, un departamento con mucha prospección, con mucha riqueza, con una ubicación geográfica envidiable, pero con una clase política que es una vergüenza para la historia del país y de la humanidad, porque es increíble que la mayoría de las comunidades de este departamento, dueño de tanto potencial, vivan todavía prácticamente en las mismas condiciones que vivían los negros y marrones que se escapaban de Cartagena y vivían hacia esa selva a fundar sus propias comunidades para no ser esclavos de quienes los habían traído del África. Se quedaron en el tiempo, no por culpa de esa gente, sino por culpa de la dirigencia política que nunca los organiza. Y claro, decimos dentro de las comunidades que tampoco tienen líderes que miren más allá de la nariz y que emprendan proyectos grandes, y siempre es pensando en proyectos pequeñitos y de conflictividad. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿podríamos tener un panorama descriptivo de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del municipio de Río Quito, en el Chocó? Claro que sí, mi coronel. Ese es un contenido mucho más complejo. Mire. Lo vemos ahí en el centro del mapa. El municipio está empotrado en todo el centro del mapa y quiere decir que está al sur de Quibdó, como decíamos, con esta especie de C que forma, y al oriente de la serranía del Baudó. O sea que los delincuentes tienen la posibilidad de cruzar el río, venir aquí o regresar al Baudó o cruzar hacia el oriente y moverse a la cordillera occidental. Y con la salida hacia el sur llega al Valle del Cauca y ya puede salir al Pacífico por toda esa zona, siguiendo inclusive el curso del río Atrato, que les facilita todo eso. Este departamento, o mejor, este municipio, está enclavado en la provincia que decíamos, la subregión del Atrato o del Bajo Atrato, que también lo llaman así, inclusive el municipio que está aquí al norte de Quibdó se llama así, Bajo Atrato, y lo componen los municipios de Atrato, Guagadó, Bojayá, Carmen de Atrato, Quibdó, Río Chiquito, Lloró y Medio Atrato. Por la reiteración del nombre Atrato, pues sabemos que está sobre ese eje, el río Atrato. Entonces, si hiciéramos una comparación un poco odiosa, pero real, es el río Mississippi. ¿Cuántas ciudades importantes tiene el río Mississippi a lo largo de su recorrido? Muchísimas. Es una referencia de desarrollo impresionante para Estados Unidos ese río. El río Nilo,
prácticamente toda la cultura egipcia está sobre el río Nilo. Y el río Atrato, prácticamente el epicentro de la cultura y del desarrollo del Chocó, está ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que ha faltado teniendo, no más con ese río para mover tanta riqueza? Lo que ha faltado es política de Estado, dirección y honestidad de los dirigentes que han gobernado o desgobernado el Chocó. Hace unos días decíamos que en Arauca parece que no se salva a un solo funcionario público de ir a la cárcel después de que entregue el cargo. Son muy pocos. Y en el Chocó, en cambio, también es igual. En el Chocó hay investigaciones contra los que han sido gobernadores, alcaldes, tesoreros, contralores. Es aterrador la podredumbre que hay en ese departamento. Y lo peor es que el país se acostumbró a vivir con ellos, con ese sistema, porque ahí hay un poco de votos. Entonces los politiqueros lo que van es a garantizar para sus elecciones nacionales que los caciques regionales les consigan votos y los dejan hacer lo que quieren. Entonces, esa gente que no tiene otras opciones de quien los oriente y con unos sistemas educativos muy paupérrimos todavía, pues se quedan atrasados. Pero tenemos que hacer que el país piense en lo que vale el Chocó, no como la selva despectiva ni como los indígenas que llegan a las ciudades empujados por las guerrillas a aumentar los problemas, sino como unas comunidades que pueden generarle muchísima riqueza, empleo y desarrollo al país. Ahora, para completar un poco y verlo, es que la verdad que el municipio sí está muy abandonado. Ahí vemos su construcción eh, en la orilla del río Atrato de una manera muy irregular e irresponsable, porque ahí tiene una especie de malecones que le han ido construyendo. En medio de la corrupción alcanza de vez en cuando para construir algo, para hacer unos puertos fluviales sobre el río. Pero comiencen por mirar la distancia que hay entre la margen, la ribera del río y la primera casa. Eso no tiene explicación. Es un riesgo grandísimo porque es un río de altísimo caudal en una de las zonas más pluviométricas del mundo, que en cualquier momento se crece y todo eso se inunda. O sea, la irresponsabilidad de la dirigencia es total. Y como ven, ni una sola calle pavimentada, ni una, ahí la vemos. Y lo único que resalta es la torre de comunicaciones para que no estén alejados del mundo. Pero por lo demás, el río, con todas sus curvas que tiene, lo vemos aquí, perdiéndose en la distancia, las zonas aquí anegadas, lo cual ya significa un gran riesgo, la deforestación alrededor del sitio y ninguna fuente de ingreso distinto a salir a varetear en el río o en los afluentes pequeños o la agricultura muy elemental. Pero como se ve, es un asentamiento donde falta mucho. Y ya al mirar las fotos internas, pues sí da mucha tristeza esto de los caseríos iguales que cuando los africanos llegaron a Colombia como esclavos y construían este mismo tipo de chozas. La diferencia es que en ese tiempo le colocaban maderas superpuestas al techo y paja, palmicha, y ahora le colocan tejas de zinc y puntilla, ¿no? En ese tiempo, pues, era con esos clavos que traían impresionantes. Ahora ya es apuntillada, pero la diferencia no es mucha. Aquí vemos la eterna corrupción, el dirigente más o menos voluminoso que ha aprovechado el presupuesto y los dirigentes que llegan a prometer el cielo y la tierra. Esta es una de las visitas que le han hecho allá, pensando en que ahora sí van a tener agua potable. Y aquí tenemos unos dragados a la vera del río, tratando de construir los malecones enviados desde Quibdó. Pero desde luego ese envío tiene su incremento del presupuesto, ya sabemos con qué fines, y el compromiso de los politiqueros regionales de poner toda esta pobre gente a votar por candidatos que ni conoce ni que le van a aportar nada a la región. Entonces, esto es para ponernos a pensar que en Colombia se habla mucho, mucha carreta, de que hay que combatir la pobreza y que no se puede haber un niño
acostarse sin haber comido un pan, y eso lo hemos oído decir a todos los dirigentes políticos desde hace muchos años, pero en el terreno vemos que las cosas son diferentes. ¿Cómo es posible que el Plan Nacional de Desarrollo, todas esas entidades que, o mejor, todos esos planes que se han inventado alrededor de ese plan durante tantos años, nunca ha mirado para estas comunidades, ni ha pensado si es necesario reasentar estos poblados, desarrollarlos? O uno se pregunta qué es lo que hacen los dirigentes de esos departamentos que reciben regalías y donde se mueven recursos. Entonces, si se dice que en las capitales hay una diferencia marcada entre la clase alta y la clase popular, en este departamento eso es más descarado. Y generalmente los que son muy ricos son los que han sido dirigentes políticos y la gente se acostumbró a que eso sea así. Entonces es un dramático cuadro descriptivo, mi coronel Saldaña, y eso es lo que hay allá en Río Quito, el municipio más pobre de Colombia. Mi coronel, con el propósito de formarnos una idea acerca del entorno táctico, estratégico, operacional de los terroristas de las FARC en la zona, ¿hay antecedentes concretos de orden táctico y estratégico relacionados con la masacre de los 9 policías perpetrada por el ELN en el municipio de Quito en noviembre de 2004? Claro, mi coronel, y comencemos como primer antecedente gráfico para mostrar esto. Es este mapa o esta infografía o este cuadro sinóptico gráfico que elaboró el grupo de memoria histórica ya hace como unos 13, 14 años para describir lo que allí pasa. ¿Y cómo lo describió? Por un momentico. Dice que este corredor, tal vez aquí se ve mejor, este corredor que ellos llamarían Atrato Baudó, que es el que mencionábamos, de que la guerrilla se puede mover desde el Baudó hasta la cordillera occidental, en el Atrato, y que por desgracia, como vemos, Río Quito queda en todo el corazón de ese movimiento. Pasa como la Uribe Meta, llena de miseria, pero epicentro de bandidos. Aquí también le está pasando eso a Río Quito. Entonces, en ese corredor lo describió de esta manera gráfica, pinta el río Atrato y el río y los demás ríos que están en la zona, y pone sobre ese gráfico del departamento, primero la ubicación de dónde queda el Océano Pacífico y lo que hay allí. Entonces muestra que está el ELN, las FARC, las AUC, los carteles de la coca moviéndose en ese sentido, moviendo todo su medicamento, una comunidad que tiene un montón de ideales, pero muy mal dirigida y fuera de eso presidida por corruptos, una salida al puerto más importante que es Buenaventura, oro y maderas, importante para sacar, 90 resguardos indígenas en toda la zona, no todos en Río Quito, pero sí en la zona del Pacífico, y laboratorios de coca, eh, pero de aquello, de industria, no se ve por nada. Y todavía viviendo, demostrando que la gente vive como si fuera en la época de la colonia, con los arrieros y los cargueros a la espalda. Entonces, ya la llegada de la guerrilla ha evitado un poco esto de los cargueros a la espalda, pero todavía se ven. Bueno, visto eso, entonces entremos en los antecedentes. El ELN aprovechó, porque este hecho ocurre en el 2004, el señor Uribe llevaba 2 años de gobierno. El ELN aprovechó el show del Caguán y se creció, se multiplicó, se desarrolló y aumentó su capacidad delictiva en todo el país. Y obviamente cuando llegó el nuevo gobierno, pues ya estaba mucho más fuerte que antes. Dentro de ese crecimiento, dentro de esa expansión del ELN, vemos que creció particularmente en el Chocó con una característica. Si ustedes revisan y recuerdan, desde que pasó el show de Andrés Pastrana con el Caguán, se intentó en ese momento hablar con el ELN y siempre surgió un cuento que, como lo hemos repetido en varios medios, no se lo creen sino los que lo dicen, es que la guerrilla del ELN en el Chocó y la guerrilla del ELN en Arauca
son casi independientes y como el ELN es una federación, no se, no se han podido meter en rienda. Y con ese cuento llegan a la mesa de conversaciones y no hay nadie a quien le favorezca más ese argumento que al propio ELN. Pero si lo miramos sobre un mapa de Colombia en una vista de planta desde arriba, lo que nos damos cuenta es que están cercando el país en dos puntos geoestratégicos fundamentales. Uno el límite con el Pacífico y el otro el límite con Venezuela. Y que han venido creciendo con la venia del Estado colombiano que les ha tolerado todo eso. Y curiosamente, dos departamentos con mucha riqueza, ambos a la parte baja de cordilleras, ambos con mucha riqueza hídrica y también con una riqueza de bandidos corruptos que nos han mal gobernado por largo tiempo. Entonces, son muchas las coincidencias y las favorabilidades que ha tenido el ELN para ese crecimiento exponencial, tanto en el Chocó como en Arauca y en el caso específico del Chocó. Si recordamos y revisamos el trasiego delictivo del ELN, después del fallido pacto de Andrés Pastrana con las FARC en el Caguán, el ELN pasó de ser un agente secundario, mandadero de las FARC, a ser un grupo que ha estado presente por medio del narcotráfico y el terrorismo de manera mucho más activa y mucho más de tú a tú. Ya no volvieron después de que se rompió la coordinadora guerrillera, no volvieron a ser muy dependientes de la presencia mediática de las FARC, sino que han adquirido su propia dinámica mediática. Y esa dinámica les ha significado guerras permanentes con otros carteles, incluidas las FARC, lo hemos visto últimamente en Arauca, pero también se han dado plomo con las AUC y con el cartel del norte del Valle, donde hay bandidos que están metidos en narcotráfico y ellos también hayan tenido sus choques. Para esa época, la estrategia de seguridad democrática ya completaba más de un año. Recordemos, Uribe sube en el 2002 y la comienza a implementar, y más o menos en el 2003 ya la lanza con una política definida. Entonces, cuando ocurren estos hechos, lleva más de un año en vigencia, y es una forma de demostrarle al señor Uribe que el gobierno nacional con sus fuerzas militares todavía no tenía el control de la región con el hecho de la emboscada a la Policía Nacional. Esos nexos con distintas mafias del narcotráfico se fueron multiplicando, porque si también revisamos de manera profunda, después del show del Caguán, se fueron multiplicando la llegada de mafias, especialmente mexicanos, a todas las regiones donde se produce coca, y creció el cartel de los soles en Venezuela, más la presencia de narcotráfico abierta en Perú, Ecuador y Chile. Y el ELN comenzó a jugar un rol importante porque, como lo hemos visto en su distribución geográfica, tiene cuadrillas en toda la región pacífica. Sabemos, porque lo hemos explicado varias veces aquí, que el plan Vuelo de Águila es el plan estratégico del ELN y que para el efecto tiene varios frentes de guerra. En este caso es el frente de guerra noroccidental, que se ubica en todo el noroccidente del país y abarca fundamentalmente los departamentos de Antioquia, Chocó, Risaralda, Caldas y parte del Quindío, como una extensión de lo que están haciendo en la proyección geográfica. Entonces, ese grupo, como veíamos ahora en el corredor Atrato, Baudó, ha movido droga de los distintos carteles y por eso el ELN tiene ese afán de concentrarse ahí. Pero estas personas que viven en Río Quito no les son un medio facilitador de los recursos económicos, sino un medio facilitador del cruce y del reclutamiento de muchachos para meterlo a la guerrilla y de presionar la violencia. Entonces, es peor la desgracia porque ni siquiera inversión hacen los narcotraficantes ahí. Además que no les interesa. ¿Qué les va a interesar ir a invertir allá en un sitio tan riesgoso por todos los sentidos y tan lleno de pobreza? Entonces es mejor llevarse a los muchachos que se vayan para el monte con ellos.
Hubo un intento de negociación con el presidente Uribe desde el principio, pero realmente no se pudo, por las razones que ya conocemos, que el ELN siempre quiere es imponer lo que ellos dicen, lo demás no vale, y con su habladito de curas, de pueblo y suavecito, todo el tiempo insisten en que la única razón, la única solución que hay es el planteamiento que ellos tienen y que el Estado tiene que someterse a sus líneas. Y desde luego, para tener todo ese crecimiento exponencial, se necesita una base humana, una multiplicación de jóvenes. Y en caseríos como ese que acabamos de ver, y otros, porque eso es una característica generalizada en el departamento del Chocó, está la materia prima. Inclusive las FARC tenían una cuadrilla allí, le llamaban Bencos de Ojo porque casi todos los integrantes eran de raza negra. Lo mismo el ELN, el grupo Cimarrón que lo llama, casi todos sus integrantes son de raza negra, son los que delinquen en la región de Río Quito. Entonces, un cuadro complejo, pero de una realidad de un país que parece que fuera, que estuviéramos describiendo una nación africana de esas abandonadas todavía del desarrollo humano, pero ese es nuestro país. Y a veces decimos que Haití anda muy mal y no nos damos cuenta que en La Guajira y en el Chocó también tenemos cuadros muy similares. Adelante, mi coronel. Mi coronel. Área rural del municipio de Río Quito, Chocó, en noviembre de 2004. Es que no se le copió completo, mi coronel Saldaña, le entendimos nomás lo del final del 2004. ¿Me la puede repetir? La pregunta, mi coronel. Sí, mi coronel, Sí, esto no se le escuchó. sí. ¿Quiénes son los responsables de la masacre de 9 policías perpetrada por el ELN en el área rural del municipio de Río Quito, en el Chocó, en noviembre de 2004? Ah, gracias, mi coronel, sí, ya se le copió. Bueno, en primera medida, no se pueden sacar de la lista los dirigentes políticos del departamento, porque desde antes de ser departamento, pues los municipios han tenido dirigentes, ¿no? Y esos dirigentes han debido coordinar con el gobierno nacional, como efectivamente, si se revisan los archivos, les han girado recursos, pero el dinero nunca ha llegado. Y si llega, se queda en los bolsillos la mayoría de los dirigentes. Entonces, toda esa corruptela que se ha instalado en ese departamento históricamente es la responsable de la pobreza, la miseria y la violencia. En segunda medida, pues obviamente los cabecillas principales del ELN, lo que llaman el COSE, que vieron esta regional o esta región como el área donde meterse a incrementar la presencia de sus cuadrillas. Y ya otro nivel un poco más abajo, lo que se llama el Frente Noroccidental de Guerra o los Palmeros, como le dicen ellos en clave, en el ELN, que desde Medellín, orientados por seminaristas de diferentes monasterios en la región, por estudiantes universitarios, por sindicalistas en sindicatos oficiales y por terroristas y bandidos que viven en Medellín desde hace muchos años. Inclusive en la Universidad de Antioquia hay unos que son hasta públicamente conocidos, que llevan hasta 6, 7 carreras, no terminan ninguna, y ahí todo el tiempo reclutando jóvenes para la guerrilla. Es muy usual del ELN allá en Medellín. Ellos tienen una responsabilidad grande porque son los que han llevado la violencia a toda esta zona. Y ya directamente en el terreno, pues el cabecilla de la cuadrilla Cimarrones, en estas cuadrillas, y resalta la historia a esta sujeto, a una tal la abuela. Y le dicen la abuela porque ya tiene más de 50 años y lleva más de 30 en la guerrilla, entró desde niña, desde los 16 años. Y es, como dice aquí la revista Cambio, el terror de todos los grupos que hay en la región, del mismo ELN, que es sin compasión para matar a sus compañeros cuando, como dicen ellos, violan la moral revolucionaria, porque ha sido una enemiga implacable del Clan del Golfo por la lucha por el narcotráfico, porque controla las comunidades con mano de hierro y
es el terror. Además que ha sobrevivido a varios bombardeos del ejército, entonces se ha ido ganando como el mote de que es una persona que tiene las 7 vidas del gato, una especie de tiro fijo en el ELN. Y una crónica larga de la revista Cambio nos relata que en esta zona hay una guerra abierta entre el Clan del Golfo y el ELN en la zona de Buenavista, Unión Pitalito. Eso corresponde al municipio de Bajo Baudó, allá en la serranía al occidente. Y que allí han aparecido varias veces muertos eh, en medio de esa vendetta entre bandidos. Aquí en este caso están citando una de las masacres ordenadas por esta mujer o cometidas por ella. Y nombran las víctimas por sus apellidos, nos damos cuenta que son nativos completamente de la región, Ismare, Puchicama, Mambaché, inclusive indígenas, porque hay resguardo, y que pertenecen al pueblo Huaguán. Es una comunidad que históricamente estaba dedicada a la pesca y a la agricultura muy incipiente, pero llegaron los narcos a sembrar y los metieron en el paseo, y en medio de ese paseo entonces aparecen los bandidos que asesinan la gente, y, y de ahí para allá pues ya conocemos los cuadros de violencia en el país. Entonces aquí relatan una de las charlas que les ha dado la tal abuela, llega armada de bandidos allá a asesinar gente, y les dice que todos saben que ella es la que manda ahí y que deben entender que en la región no se mueve nada sin la autorización de ella. Cuando le está diciendo que no se mueve nada, no es que les importe si la gente sale o no sale a trabajar, eso no le importa a ella. Lo que le está diciendo es que todo lo que se mueve en relación con el oro, que se explota de manera muy artesanal por ahí en la región, o con la coca, que es la fuente principal o son las dos fuentes principales de recursos para los grupos ilegales, tiene que pasar por manos de ella. Entonces, con esas masacres que comete, les está demostrando que quien no le rinda cuentas al ELN y esté sometido bajo ella, pues se muere. Aquí vemos otra foto y hay un poco de relato de cómo ingresó. Se dice que ingresó al ELN cuando tenía 16 años, que fue reclutada en Dabeiba, Antioquia. Si recordamos, para esa época en Dabeiba se estaba desmovilizando el EPL y el ELN intentó ingresar a esa zona, pero las FARC lo sacaron. Sin embargo, como estaban en plena coordinadora guerrillera, le dieron chico, como decían ellos, pero pronto lo sacaron de allá. Sin embargo, durante esa pasada alcanzaron a reclutar gente, entre ellos este sujeto que se llama Emilce Oviedo Sierra, y es alias la abuela, le dicen así los guerrilleros, porque ya es una mujer de edad que siempre los ha comandado y que recibe muchachitos de 16, 17 años y con su mentalidad despiadada y sin escrúpulos y con los antecedentes que ha ido sembrando en la región, de que es muy astuta, que se ha salvado de muchos bombardeos, que ha matado policías, que ha matado soldados, que ha secuestrado, que ha impuesto la ley del terror, que no le perdona a nadie que no le pague los impuestos, que conoce a todo el mundo en la región, y que fuera de eso, como murieron los dos cabecillas, el tal Fabián y el tal Uriel, de quien ya hablamos aquí hace poco, el tal Uriel, que cayó con la mujer en una casucha que tenía esta antena satelital, pues es todo un mito. Y además, como ha sido herida varias veces en combate y se ha superado, eso le ayuda a dar más mito a esta sujeta. Tiene 2 hijos, que los tuvo en la guerrilla con algún bandido de estos, y ambos son guerrilleros del ELN, pero los ha regado o los ha enviado a distintas regiones porque le dice a sus hijos que ella prefiere que si en un bombardeo muere, no mueran los 3, sino que muera uno de los 3. En cambio de que están todos concentrados, pues pueden morir los 3 en un solo bombardeo. En su prontuario se le destaca que fue la que encabezó la emboscada que vamos a analizar hoy,
de los 9 policías asaltados, de unos asesinados mejor, que luego ingresó a Bagadó en otro hecho distinto y asesinó 6 policías y secuestró 29 y toda una parafernalia para liberarlos, que es la responsable del reclutamiento de todos los menores de edad y que se declara abiertamente seguidora de las ideas del Che Guevara. Recordemos que esta señora se hizo famosa cuando estaban en los diálogos con el señor Santos, que el mismo Santos se prestó para el show de que es que como es una guerrilla tan difícil, que es una federación, y esta señora fue la que hizo el show, que había secuestrado a un gobernador del Chocó para hacerle un juicio revolucionario y matarlo. Y entonces el señor estaba supuestamente enfermo, luego se cambió por un hermano y luego ya la familia pagó la millonada que le estaba pidiendo el ELN. Y entonces uno me pregunta, una persona del Chocó, de una familia política que es un departamento de mucha pobreza, ¿de dónde tiene todo ese dinero para pagarlo? Entonces es lo que el ELN decía, que todos esos dirigentes lo que han hecho es apropiarse de los recursos públicos. Entonces que ellos se lo quitan para financiar la guerra, ya que el Estado no les paga impuestos a ellos para financiar la guerra contra el ELN. Una lógica diabólica, pero así lo manejan. Entonces vemos que esta mujer dirige aproximadamente 600 bandidos, que tiene una cantidad de órdenes de captura en su contra, que hay una que está evaluada a quien le dé la información a las entidades del Estado por su captura, 1.000 millones de pesos, que si recordamos hace poco fue asesinado un bandido que le decían Siopas, del Clan del Golfo, que fue el que reemplazó al que se llevaron para Estados Unidos, al Úsula, que lo llevaron detenido para Estados Unidos. Y este Siopas era el terror de la región, pero a esta mujer le corría cada vez que le decían que estaba el ELN por ahí, porque sabía que con ella era otro precio, ya que además dicen que es muy temeraria en combate. Entonces, a pesar de que tenía 400 bandidos, Siopas siempre estuvo alejado de ella. Finalmente lo asesinaron los mismos narcos por problemas internos. Pero aquí resume la revista Cambio que ella lo que quiere es tener el control total del narcotráfico, la extorsión, el secuestro, la minería ilegal y establecer un retén, que todo el que vaya a pasar por vía terrestre hacia Panamá tiene que negociar con el ELN y no con el Clan del Golfo o con las FARC como lo están haciendo ahora. Entonces su ambición es muy grande y en cualquier momento puede cometer alguna equivocación que conduce a su captura, pero la historia de terror que ha sembrado esta señora en la región y que casi nadie la conoce en el resto del país es extensa y daría hasta como para una de esas novelas y películas al estilo del oeste. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió el diario El Tiempo los pormenores de la masacre de 9 policías perpetrada por el ELN en el área rural del municipio de Río Quito, Chocó, en noviembre del 2004? Bueno, el periódico El Tiempo relacionó que el 17 de noviembre de 2004 eran las 5 de la tarde y que en el trayecto que une a Paimadó, porque es que Paimadó es el otro nombre que tiene el municipio. Como vemos, Paimadó es un nombre de origen africano, de origen autóctono, pero luego le colocaron el nombre de Río Quito. Resulta que también en idioma autóctono el río se llama Quitoro, pero por alguna razón cuando lo crearon ya como municipio, le colocaron la zona de Río Quitoro, Río Quito. Dicen los que saben que la gente se acostumbró a hacerle un apócope. El río, entonces, en lugar de decir vamos para el sector del Río Quitoro, decían vamos a Río Quito, y se quedó Río Quito, pero el nombre legítimo de la zona es Río Quitoro. Y entonces por eso el municipio, que realmente se llama Paimadó, es más conocido como Río Quito,
y finalmente se va a quedar así porque ya es más conocido con ese nombre. Era una patrulla policial de 30 agentes que estaban en trabajos de antinarcóticos, se han salido a cumplir una misión y fueron emboscados y la cometió el bloque de Frente Cimarrón comandado por este sujeto, encabezado por ella, que también le dicen la mona, ¿no? Que además se nota que es de tez blanca y de cabello ralo. Eh, pues se describe que eran soldados del batallón Manosalva de la Cuarta Brigada que estaban cumpliendo actividades de seguridad en el área para una tarea de antinarcóticos, pero que cometieron errores en la seguridad y la policía entró confiada en que la seguridad ya estaba ubicada donde era, seguramente no estaba ubicada donde era, y los delincuentes los emboscaron y asesinaron a estos policías. Y eso ocurrió dentro de un plan, una campaña nacional del ELN y las FARC en distintas partes del país, porque aunque no estaban juntos ya como coordinadora, sí coordinaban, valga la redundancia, acciones para decrecer, desprestigiar, reducir el ímpetu que tenía la estrategia de seguridad democrática. Ese es el hecho. Desafortunadamente ocurrió, no hubo una coordinación rápida entre el ejército y la policía, y los policías iban sin las suficientes medidas de seguridad y se suscitaron estos hechos lamentables. Mi coronel, ¿quiénes son las víctimas de este ataque terrorista? Pues la página web de la Armada Nacional publicó un título, como lo vemos así en su sección de internet: mueren 9 policías del ELN, nueve policías en emboscada del ELN en el Chocó. Y dicen que eran 8 agentes y un suboficial, y otros 3 resultaron heridos, que la emboscada fue en la zona rural de Río Quito y que fueron sorprendidos en esa vía por un centenar de bandidos. Eh, Aquí dice que la policía recibió la información de unos sospechosos y acudieron al lugar. Sí, pues iban a hacer un trabajo de antinarcóticos y se creía que estaban en la zona ya ubicados donde era. Describe el sitio y luego del nombre. Y dice que eran los agentes Juan Carlos Valencia Chalá, Giovanni Zuluaga, Freddy Córdoba Blandón, John Alexander Córdoba, Andrés Felipe Vallejo García, Adelmo Moreno Murillo, Elías Perea Copete, Jimmy Valdés López, que iban con el subintendente Vitelio Rodríguez, y que la emboscada fue tendida por el grupo Cimarrón del ELN, encabezado por alias La Abuela o alias La Mona. Mi coronel, podemos escuchar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la masacre de 9 policías perpetrada por el ELN en el área rural del municipio de Río Quito, Chocó, en noviembre de 2004.
Entonces, bajo el pacto FARC Santos del 2016, ¿alguna paz al departamento del Chocó? Infortunadamente no, y tenemos aquí para argumentar ese no, es que estamos viendo que esto, eh, ese titular que hay ahí, ocurrió hace exactamente 6 meses. 6 meses ocurrió eso y vemos que la cadena Caracol lo presenta extra y es una masacre en el municipio de Río Quito cometida por el ELN y entre narcos, es una pelea entre narcos allá. Entonces, un municipio lleno de miseria, de pobreza, de abandono, la gente sin expectativas y los bandidos que los gobiernan a la brava matándose entre ellos y matando a la gente. Pero esa masacre no es la única, simplemente la ponemos de ejemplo. En el gobierno de la potencia mundial de la vida está el ELN negociando con ese gobierno de la paz y al mismo tiempo asesinando a los campesinos y a los indígenas y a los pobladores de esta zona tan paupérrima por cuestiones de narcotráfico. Es la realidad de una guerra que nadie quiere reconocer, en la cual hay muchos actores y muchos factores y que no se resuelven ni con el populismo de Petro, ni simplemente diciendo que la acción punitiva es la que llega a resolver cuando se necesita es una integración de esas comunidades con proyectos, comprometiéndolas a ellas y exigiéndole a los dirigentes políticos eficiencia y encarcelándolos si son corruptos. De resto, no va a solucionarse eso. Y ahí está el ejemplo. Síntesis, mi coronel, no trajo ninguna paz el pacto Farsantos a la región del Chocó. Mi coronel, ¿tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento a las víctimas del ELN y las FARC en el departamento del Chocó en las actuales conversaciones de paz con el gobierno Petro? La foto lo dice todo, donde esté la narcodictadura cubana legitimándose como salvadores y el señor Petro dándose la mano con otros bandidos del ELN, pues aquí lo que estamos haciendo es un show. Y el show está ratificado que ya llevan más de un año conversando y conversando y conversando y conversando, pero de aquello nada. El país no ve resultados y lo que se nota es que cada vez la guerrilla avanza más, se empodera más, se posiciona más y las víctimas y el país en general esperando es qué más les van a entregar a estos delincuentes, porque si ya en 310 páginas que no se pueden cumplir nunca, le entregaron medio país a las FARC, entonces ¿qué más quiere el ELN? Otras 310 páginas y con la narcodictadura cubana de por medio, no. Eso es como colocar a un abusador de niños en medio para que ayude a negociar que los abusadores de niños de otras pelambres no afecten más y que el gobierno vaya a legitimar eso. Es el mismo ejemplo. O sea, las víctimas del ELN y de las FARC en Colombia, con lo que se está negociando actualmente, deben estar seguras que serán burladas nuevamente y revictimizadas, como ha pasado con el Pacto Farsantos. Mi coronel, es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con la masacre de 9 policías perpetradas por la organización terrorista ELN en el área rural del municipio de Río Quito, Chocó, en noviembre de 2004. Bueno, aquí se me está saltando esto. La primera reflexión es que el Frente de Guerra Noroccidental, que está con sede en Medellín y Antioquia y se ha extendido a esos departamentos, ha cometido una infinidad de actos terroristas y al país se le olvidó. Ya no, se nos olvida, es que si hacemos un examen de conocimiento de Río Quito, Chocó, seguramente la mayoría de los colombianos se rajan, no saben ni que existe ese municipio. Y fuera de eso, si les preguntamos por hechos de violencia del ELN de Chocó, menos, porque es más importante lo que circula en las redes de Maluma y de Shakira, etcétera.
Y eso nos da más razón que estas realidades. Esa importancia geoestratégica que tiene el Chocó y el Pacífico que vimos tan ampliamente al principio del conversatorio, no se le ha dado la trascendencia. Y es que no le ha dado la trascendencia porque es que nuestra enseñanza en geografía para la niñez y la juventud es muy pobre, demasiado pobre. No tenemos ni idea de lo que hay en Colombia, pero eso es falta de políticas de Estado, porque si se voltea la torta y le enseñamos a los niños desde kinder lo que vale cada departamento, lo que significa cada región, lo que significa nuestra riqueza, tendríamos adultos muy comprometidos con el país que entenderían esa situación. Entonces el Chocó y el Pacífico sí que es cierto, pues como son indígenas, son negros, son gente de selva, donde hay guerrilla, donde qué oso ir por allá, peor todavía, ¿no? Las características del Frente de Guerra Noroccidental es que es la segunda estructura en importancia de las FARC, del ELN, ya que la primera es la oriental, la que tiene que ver con el Catatumbo y Arauca y norte de Santander y Magdalena Medio, que es donde se nació y se desarrolló. Pero donde votaron la siguiente línea de desarrollo y ha sido muy fuerte y es parte de su estructura organizacional con las áreas que ellos no han determinado, la minera, la cafetera, la industrial, la ganadera, etcétera, es el Frente de Guerra Noroccidental, porque además abarca unos departamentos muy ricos y si volvemos al punto número 2, con una importancia geoestratégica capital para el país, para lo bueno y para lo malo. ¿Cuándo será que nuestra dirigencia mira las cosas así? El rol del plan estratégico del vuelo de Águila en el Chocó lo vimos, es un plan estratégico muy bien dimensionado, muy bien delineado, muy bien estructurado y que en el Chocó ha encontrado un crecimiento cualitativo, cuantitativo y fuera de eso encontraron a la persona perfecta, a la tal abuela que ha sido la líder negativa que ha impulsado ese proyecto y lo ha hecho efectivo a punta de plomo. La posición desafiante de los terroristas del ELN para negociar no es de ahora, como la vemos, ha sido todo el tiempo. En todos los gobiernos se ha intentado con ellos, pero con estos hechos y con esta metodología de accionar, pues entendemos que es imposible y ya lo vimos y lo reiteramos que concreten lo que concreten con el señor Petro, las víctimas jamás serán resarcidas y Colombia será burlada porque ya vemos desde el punto número 1 que al país se le olvida todo lo que han cometido antes, primero por desconocimiento y segundo porque es que son otros las preocupaciones como Estado, como nación, las que hay dentro de nuestra sociedad. Y si hemos cuestionado permanentemente que la dirigencia política colombiana ignora el plan estratégico de las FARC, con el del ELN sí que es cierto. Máxime que el ELN, como lo decíamos ahora, se ha incrustado muy habilidosamente en sindicatos, en la Iglesia Católica, en organizaciones sociales y que se aposenta dentro de la comunidad con el cuento de que ellos son poder popular y que es todo el pueblo en armas, que ellos no son nada diferente, sino que es todo el pueblo que está ahí. Entonces, ¿cómo hacen para entregar las armas si es que no son de ellos? La guerrilla es apenas un elemento de ese poder popular. Entonces las armas no las puede entregar el pueblo porque es que es una soberanía, es un patrimonio, es un argumento bien complejo. Y eso no lo entiende la dirigencia política. Una vez más nos queda aquí escrito el largo sacrificio de las fuerzas militares y Policía Nacional. Ha sido fuerte, ha sido intenso, mucha gente nuestra ha muerto exponiendo sus vidas por luchar contra estos delincuentes. Pero si se olvida lo que han cometido y los gobiernos están dedicados a legitimarles todo, con mayor razón este sacrificio sigue ignorado. Y con una dirigencia política que no entiende que esos soldados y policías que están entregando sus vidas es para sostenerlos a ellos, sino que son parte del problema y no la solución, pues ese sacrificio no solo que continuará, sino que seguirá siendo inadvertido. Todo esto nos demuestra que esa pobreza, esa miseria que vimos allá, ese abandono de esa región, que valga la pena decirlo, no es que en el Amazonas ni en el Putumayo se les queden atrás, eso es igual allá también, ¿no? Y en el Guaviare también se ven
caseríos iguales. Corresponden a una sola razón: ausencia de planes estratégicos de gobierno. No hay una estrategia de gobierno para resolver eso. Y si no hay estrategia de gobierno nacional, mucho menos departamental, y sí que menos municipal, donde ya imaginamos quiénes pueden ser los dirigentes políticos de un municipio en esas condiciones. Y como todo este conjunto nos indica, es un problema geopolítico, de manejo interno, de manejo externo, de visión, de proyección, de pensar en el futuro del país. Pero volvemos al principio: si falla la cabeza, falla el cuerpo. Si el país como Estado a nivel nacional no tiene una dirección con una proyección geopolítica, pues los departamentos tampoco la tendrán, y mucho menos los municipios. Y en este caso, un caserío asediado de bandidos, ¿qué podrá producir en bien de la comunidad? Mucho para reflexionar. Mi coronel Alarcón, el turno es suyo hoy. Efectivamente, mi coronel, me corresponden los comentarios del día de hoy. El título es El logro de los objetivos del programa de la memoria histórica. Nuestro programa del día de hoy continúa mostrando la cadena criminal, incumpliendo con la ley y justicia, específicamente con delitos de lesa humanidad, contrarios al derecho internacional humanitario y los mismos derechos humanos, por parte de los grupos narcoterroristas, alimentados por el narcotráfico y toda clase de ilícitos, tales como la minería, la extorsión, el secuestro, el reclutamiento forzado de menores arrancados de sus familias para que, si no están de acuerdo, tengan que vivir el desplazamiento forzado, abandonando sus tierritas y pocas pertenencias para cuidar y conservar, aunque sea sus propias vidas. Bueno, pero considerando el tema tratado hoy y juntándolo con los otros analizados hoy en más de 440 episodios, podemos dar un parte de victoria si juntamos esta resultante con los hechos sucedidos en las pasadas votaciones, donde se evidencia una vez más que los objetivos propuestos y alcanzados por nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación han sido alcanzados y seguiremos luchando por ellos, demostrando en cada diaria presentación que informes tendenciosos, mentirosos y sesgados a favor de los terroristas y respaldados por tribunales especiales escogidos por ellos mismos y pagos por el sudor y fruto de nuestro trabajo por medio del pago de los impuestos, aunque nos sigan causando daño, nos deja la satisfacción del deber cumplido, pues nos está viendo y escuchando a pesar de estar infiltrados por el comunismo y viendo aflorar la verdad en medio de la adversidad. Orgullosos hoy estamos entonces de que nuestra verdad verdadera, esa histórica que diariamente presentamos a todo el país, está dando frutos. Es un trabajo mancomunado y efectivo de este equipo de trabajo de la memoria histórica, aún no contada, del conflicto armado en nuestra martirizada Colombia. De acuerdo con lo anterior, quiero reiterar la invitación a todas las familias que nos ven y escuchan. Primero, para que inviten a otras familias y amistades. Y segundo, para que aprovechen nuestra página web, para que libremente consulten y analicen en el seno del hogar
específicamente con las juventudes que por fortuna no la han tenido que vivir las sesiones anteriores a la del día de hoy, y recuerden que quien no conoce su historia irremediablemente tendrá que volverla a vivir, y de pronto con mayor crudeza y crueldad. Muchas gracias, mi coronel. Pero muchas gracias, mi coronel. Entonces, a todos, muchísimas gracias. Hemos hecho hoy un análisis de un episodio triste, trágico, pero muy real, que nos pone en primer plano a la Colombia profunda, esa Colombia olvidada, la Colombia afectada por la violencia, y esa violencia indiscutiblemente atada con un cordón umbilical que es la corrupción. Si no hubiera tanta corrupción, no habría tanto abandono en esa región. No vamos a decir que no existirían problemas sociales y políticos, porque ellos siempre existirán. Hasta en el Imperio Romano los grandes imperios lo han tenido. Pero es que aquí es el colmo de que los recursos nunca lleguen y que las comunidades terminen inmersas o expuestas a lo que le impongan los grupos narcoterroristas. Nos vemos esta tarde con otro análisis de los que haremos en la Fundación de Excelencia Liderazgo y Transformación acerca de lo esencial que se debe tener en cuenta para construir un partido político. Y mañana continuaremos con la memoria histórica. Esta es una tarea que no para. Feliz día para todos y mil gracias por su atención. Gracias, Feliz día. mi coronel. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Bendiciones.